Ema, ema, ema. Tiene los prendo. Bien, lo que más o menos estoy esperando es a que me quiebren los máximos y la trendline para posicionarme en el lado. Para mí es un patrón tipo cuña que si quiebra, me gusta. Long. Hoy pensamos en el long. Vemos que ya hay divergencias. Gestionándose desde este mínimo. Bien. Divergencias. Así que un long me gusta. Bien, vemos que el mercado se está... Para mí están acumulando en esta zona para luego impulsarse. Es lo que estoy pensando más o menos. En posicionarme en longs, bien. Cuando supere esta... Yo creo que cuando supere este máximo vamos a ver una aceleración en el precio. Bien. En este momento vamos a esperar pacientemente. Bien, a 10 minutos de empezar el mercado más o menos. Todavía no veo
una posible operación, salvo que estoy pensando que haga este movimiento. Uy, que haga este movimiento más o menos. Para posicionarme en long, ¿bien? Bien, el mercado está hasta el momento lateralizado. Vamos a ver. Ahí bajo volumen. Para mí este es un volumen de absorción más que nada. Ocurriendo acá. Yo sigo manteniendo mi visión alcista, bien. Creo que no va con fuerza este movimiento bajista. Bueno, acá se limpió las divergencias que hubo en el delta. Muy lento el mercado de hoy. Fíjense cómo me vino a testear el POC. Se fue para abajo. Pero no me gustaba mucho el short.
Ahí no espero un long. Baja con fuerza, ¿eh? Considero que esta zona... No, bueno. Ahora baja con fuerza. Vamos a esperar. Agarra aceleración. El volumen todavía no nos indica nada. Todavía no tengo un desequilibrio claro que me haga indicar que una fuerza predomina frente a la otra. Lo que estoy viendo es una posible absorción de todas las ventas que ocurrieron aquí. Bien, a ver si podemos enganchar un reversal, un lindo reversal. El short no me desagrada ahora. Bien. Voy a hacer algo así ahora. A ver cómo inicia la ruptura. Espero que no haya divergencias, pero lo veo bien al short. Quiero saber si se produce. Ah, porque mucha gente entró en compra acá, pues al superar ese mínimo, pues le va a saltar los stops. Y eso significa que el mercado agarró liquidez. Normalmente el precio al superar este mínimo puede agarrar aceleración hacia zonas más bajas. Total, divergencia ya no hay porque ya se las limpio. Fíjense cómo está generando una zona de valor, así que vamos a ver si continúa con el desequilibrio. Bajista en este caso. Uy, estamos a punto de agarrar una operación. Mientras tanto, vamos a analizar el mercado en general. Mientras se produce el movimiento, ¿no? Ahora vemos máximos y mínimos decrecientes. En la apertura, estaba viendo que probablemente continúe con su tendencia, pero como vemos, no creo que sea posible.
Fíjense cómo se secó el volumen. Se secó prácticamente. Con lo cual, en cualquier momento se viene una operación. Tanto en long como en short. Vamos a ver si hay intención bajista. Voy a ir ya armando posiciones. Orden enviada. Ujú. Es posible, ¿eh? Es posible, gente. Un short se encuentra entre el 38 y el 50, con lo cual el retroceso es proporcional. Ahí están las compras, vamos a ver cómo termina. Así que le damos unas extensiones. Sí, me gusta. Al 100%, un 1 a 1. Bien, 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 bien. Fíjense cómo en el profile acá se gestionaron ventas. Están gestionando ventas. Eso no significa que el mercado va a bajar bien. Yo normalmente espera que reaccione el precio. Y me quiebre. Haga un breakout. Bien, bien. Vamos a analizar para que no se haga aburrido el video. Antes de que sean las 12. Y tenga que cortar el stream, bien. El SP500. Bien, tal vez podamos ir long, bien. Porque estoy viendo que están saliendo compras fuertes. Orden cancelada. Bien, mientras tanto se produce algo. Ahora no tengo nada. Vamos a analizar el mercado en general. En gráfico diario vemos que sigue con su estructura bajista. Pero como no sé si ustedes mal no recuerdan, bien, habíamos dicho que este mes lo más probable es que lo veamos alcista. Al menos hasta que teste esta trendline. ¿Bien? Hasta ahora el comportamiento está siendo muy bueno. Hasta la 30. Vemos un impulso, un ABC, bien alcista, que nos podría llevar hasta la trendline bajista. Si la quiebra, pues ahí empezaría a armar posiciones en acciones. Pero yo la veo bien.
telemática y bueno, pues le hemos visto en perfecto estado de salud después de que ayer, recordemos, pues se dijera que había sido trasladado al hospital, algo que Zakharova desmentía y además mostraba un vídeo y una foto de él a través del canal de Telegram, pero Lavrov hoy ya pues sano, al parecer no había pasado nada, ya lo desmentimos aquí en Negocios Televisión, ha escuchado a Zelensky y por supuesto cuando le ha tocado el turno ha respondido, que por cierto ninguno de los líderes del G20 se ha levantado, todos se han quedado en su sitio para escuchar al ministro de Exteriores ruso, que ha dicho que las demandas de Zelensky son inadecuadas y que de su discurso deduce, lo citamos textualmente, que no escucha ningún consejo de Occidente sobre las negociaciones con Rusia. Lavrov, por tanto, ha seguido en esa línea de que Rusia quiere negociar, pero que Ucrania no está por la labor. De hecho, hoy el Kremlin ha sugerido que las declaraciones de Zelensky de que no va a haber acuerdos Minsk III de paz confirman que Kiev no quiere negociar. Mientras, tenemos que mirar al acuerdo del grano. Por el momento, miramos a este asunto de forma positiva. Parece que Rusia va a aceptar extender el acuerdo negociado por las Naciones Unidas para exportar granos y otros productos agrícolas del Mar Negro. Dice la agencia Bloomberg que es muy probable que Rusia permita que el acuerdo se renueve después de que venza el 19 de noviembre. Eso sí, no se ha especificado si Rusia querría añadir nuevas condiciones a cambio de la extensión o cualquier otro detalle. Además, desde la ONU tampoco han querido cantar victoria. Un portavoz del organismo ha dicho que no hay nada que confirmar o anunciar en esta etapa, así que nosotros nos mantenemos expectantes, pero con la esperanza de que efectivamente se reanude este acuerdo. Y atención, porque hoy es 15 de noviembre y ¿saben lo que eso significa? Que llega el gran anuncio de Donald Trump. Esta madrugada nos pilla tarde, ¿eh? A las 3 hora española va a llegar ese gran anuncio del expresidente de Estados Unidos y, por cierto, aprovecho para indicarles, para decirles que vamos a ofrecer una retransmisión en directo a las 3 de la mañana, hora central europea, hora española, a través de nuestro canal de YouTube de Negocios Televisión. Y Donald Trump va a hablar en Mar-a-Lago, en Florida, que, recordemos, es precisamente el estado que ganó, el que se considera el favorito para liderar próximamente el Partido Republicano de cara a las próximas elecciones generales. Hablamos de Ron DeSantis, que Donald Trump ya le ha dicho que ni se le ocurra presentarse a las elecciones generales. Bueno, pues Donald Trump ha elegido Florida como el escenario para hacer ese gran anuncio. Una de las expectativas, y es evidente, es que Donald Trump se presente a la carrera presidencial para 2024. Hay voces expertas que descartan esa posibilidad, que dicen que Donald Trump, al mínimo atisbo de duda de que pueda perder esas elecciones, que no se va a presentar porque no lleva bien el perder unas elecciones. 2 elecciones serían en este caso. Pero todo el mundo espera que Trump utilice su comparecencia esta noche para anunciar que se presenta como candidato a esas elecciones. Así que veremos qué es lo que ocurre. Muchas cuestiones en el aire. Se presentará realmente Donald Trump, y si se presenta Donald Trump, ¿qué es lo que va a hacer Ron DeSantis? Porque recordemos que Ron DeSantis, desde las midterm, desde las elecciones de medio mandato de la semana pasada en Estados Unidos, tiene un halo presidencial a su alrededor que indica que va a ser el claro representante del Partido Republicano. ¿Se lo pondrá fácil Donald Trump o esta noche va a intentar precisamente pisarle los talones? Veremos qué es lo que pasa, pero al expresidente de Estados Unidos le ha salido un gran enemigo que no está de acuerdo
con que vuelva a presentarse como candidato. Y hablamos de Ken Griffin, es el multimillonario jefe del hedge fund Citadel. Griffin es el segundo mayor donante del Partido Republicano y ahora además también es un gran enemigo de Donald Trump. El millonario lo ha calificado como un triple perdedor y ha dicho que espera que el expresidente esté sintiéndolo así. No contento con eso, Griffin ha dicho que espera que Trump no se vuelva a presentar a las elecciones. Lo ha dicho en el New Economic Forum, organizado por Bloomberg en Singapur. Escuchen. I really do hope that President Trump sees the writing on the wall. He lost in 2020. We lost Georgia because of his behavior in the Senate race in 2020. That's a second loss. And then this year, the Republicans lost the Senate because the Trump-backed candidates in the Senate races were rejected by American voters. That's a three-time loser. And I'd like to think that the Republican Party is ready to move on from somebody who's been for this party a three-time loser. Orden enviada. Y siguen saliendo informaciones sospechosas, cuanto menos, sobre la gestión de Sam Bankman-Fried de FTX y la otra firma que posee, Alameda Research. Y atención a lo que publicaba el Wall Street Journal. Dice que Alameda Research, como decimos, otra de las empresas de Bankman-Fried, acumulaba hileras de tokens justo antes de que el exchange FTX los alistara. Así se desprende de los datos de la cadena de bloques que ha publicado la firma de análisis Argus. ¿Y por qué es relevante esto? Pues porque Sam Bankman-Fried podría haber utilizado Alameda Research para comprar esos tokens para justo después vendérselos a los clientes de FTX que ya lo tenían en su plataforma. Por el momento esto no se ha demostrado, pero que Alameda comprara los tokens justo antes de que FTX los alistara está levantando muchas sospechas. Por ejemplo, hay datos que muestran que entre principios de 2021 y marzo de este año, los días que FTX decía que iba a listar tokens, Alameda ya tenía tokens por un valor de aproximadamente 60 millones de dólares combinados en 18 monedas vinculadas a la cadena de bloques de Ethereum. Y en los últimos días, aunque Sam Bankman-Fried parezca estar desaparecido, lo cierto es que distintos medios le han contactado para hacerle entrevistas, como es lógico, y las ha concedido a agencias como Reuters o diarios como el New York Times. Y si hay algo curioso en algunas de esas entrevistas, es la falta de mención a palabras como fraude, mientras se habla de cuestiones algo más frívolas como el reconocimiento de Bankman de que, al contrario de lo que pudiera parecer, sí está consiguiendo dormir algo. Lo curioso de la cuestión es que estas entrevistas se han realizado en medios con tinte demócrata. Y Bankman-Fried era el segundo mayor donante del partido de Joe Biden después de George Soros. Gabriel Montalto, cuéntanos. El otro día salió un tuit por parte de Elon Musk en donde decía que no le sorprendería que al CEO de FTX al final no le sucediera nada. Llamó bastante la atención, fue un tuit que pasó bastante desapercibido, pero bueno, recordemos que Sam Bankman-Fried, el CEO de este exchange, fue el segundo donante después de George Soros en las elecciones intermedias o las midterms por el lado demócrata. Ocupaba el segundo lugar con más de 40 millones de dólares en donaciones que había realizado. Un medio de comunicación de Estados Unidos, justo en el día de ayer, preparó un artículo, este medio de comunicación con posibles inclinaciones demócratas también, un artículo de 2.218 palabras que elaboró. En ningún momento comenta, entre otros puntos, por ejemplo, que FTX utilizaba fondos de otros clientes o que el comercio de Alameda con tokens antes que habían utilizado antes de las posibles cotizaciones también, el hecho de que millones de comerciantes o inversores habían sido eliminados y cualquier indicio a un posible fraude también fue omitido en dicho artículo. Son cosas que a veces nos llaman un poco la atención y vemos cómo a aquel extremo o a qué niveles a veces todo está bastante politizado y no es consecuencia ni tanto el tuit que lanzó Elon Musk en su momento como lo que acabamos de ver con un medio de prensa estadounidense. Muchas gracias, Gabriel. Y mientras tanto tenemos que escuchar un día más, porque ayer ya le escuchábamos, a Josep Borrell, el alto representante para la Unión de Asuntos Exteriores. Atención,
porque está hablando en estos momentos en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores con el foco puesto en la defensa. Vamos a escuchar. 50% de los territorios ocupados después del inicio del conflicto. Al principio Rusia ocupó gran parte del territorio ucraniano y de esa parte ha sido recuperada ahora el 50%. Rusia está intentando restaurar la línea del frente al este en la frontera administrativa de Lugansk Oblast y a partir de ahí están ejerciendo presión sobre los ejércitos ucranianos, pero solo con escasas operaciones en torno a la ciudad de Bamut, mientras que en el sur Rusia se ha tenido que retirar del río Dnipro, de la parte occidental, y ahí han tenido que abandonar Dnipro, que era la capital que conquistaron. Está claro, y tenemos pruebas de ello, que en ambos frentes, tanto en el este como en el sur, el equipo militar de los europeos y de Estados Unidos para las fuerzas ucranianas están siendo muy, muy útiles. Y estas armas realmente suponen la diferencia, esto está claro. Esta guerra es una guerra de logística, una guerra en la que es muy importante la cadena de suministro y que los equipos críticos como tanques, artillería y sobre todo y especialmente sistemas de defensa antiaérea son vitales. Y estamos convencidos de que gracias a esta ayuda Ucrania no solo está resistiendo, sino que está revirtiendo el avance de los rusos. Pero bueno, Rusia sigue teniendo una capacidad enorme de de hacer mucho daño, y a través de los ataques sistemáticos contra la población civil y las infraestructuras civiles, además de su movilización, pues sigue continuando con la guerra y su intención está clara. La guerra va a seguir. Por un lado dicen vagamente que quieren conversaciones, pero por otro lado la guerra sigue y la destrucción aumenta. En estos momentos Bueno, está diciendo Josep Borrell, sigue la guerra, aumenta la destrucción, y lo que estaba diciendo, y lo habíamos pillado justo allá y no entendíamos hasta qué punto estaba afirmándolo, dice que Ucrania ha recuperado la mitad, el 50% de los territorios ocupados por Rusia durante el conflicto. Dice que Rusia está intentando restaurar su frente en algunas zonas, que sigue ejerciendo presión sobre los ejércitos ucranianos, pero con esas escasas operaciones en algunas zonas, que Rusia ha tenido que retirarse del sur, también en algunas zonas concretas. Nosotros seguimos escuchando a Josep Borrell, mientras tanto nosotros estamos recogiendo, insistimos, lo que está afirmando en estos momentos. Escuchamos. Y formar capacidad militar al personal. Por eso, ayer, a nivel de ministros de Asuntos Exteriores y hoy a través de los ministros de Defensa, hemos lanzado oficialmente la iniciativa de asistencia militar de la Unión Europea para Ucrania. Solo 3 meses después de presentar la propuesta. Recordarán que lo hicimos en agosto, suscitó varias dudas con respecto al tipo de consenso que se podía generar, si conseguiríamos la unanimidad. Pues en 3 meses lo hemos conseguido y las operaciones están empezando. Ya están llegando los primeros soldados ucranianos para estos entrenamientos de alto nivel. La misión miembros que se han ofrecido abriendo sus capacidades para poder participar en esta misión. Esta misión va a tener un valor añadido real, aunando recursos y estructuras, sincronizando módulos de formación y generando ofertas adicionales de entrenamiento para podernos adaptar a las necesidades ucranianas. La misión solo se desarrollará en terrenos, en zonas, en áreas de la Unión Europea, y se estudiarán las capacidades aquí en Bruselas. Mi personal se ocupará de todo esto
y también la facilidad MCCP se encargará de desarrollar esta iniciativa. También hay un mando especial operativo en Polonia y un mando especial en Alemania. Esta misión se coordinará estrechamente con aliados y con otros socios. En apoyo de esta misión también hemos acordado 16 millones de euros de equipos y munición. Y esto forma parte del gran esfuerzo que ya hemos desplegado, que no tiene precedentes. Hemos utilizado el instrumento de paz europeo en los últimos meses y hemos movilizado un total de 3.300 millones desde el principio de la invasión, pero como ya dijimos ayer y hoy hemos discutido con los ministros, esta es solo la parte de la financiación que proviene de las estructuras financieras de la Unión Europea. A eso hay que sumar las cantidades que aportan los Estados miembros bilateralmente y directamente a Ucrania. Y la mejor estimación del total de nuestro esfuerzo para el instrumento de paz europeo más la aportación de los Estados miembros alcanza un mínimo de 8.000 millones, 3,3 del instrumento de paz europeo, pero la totalidad son 8.000 millones y junto con Estados Unidos estamos aportando una cantidad increíble de apoyo en armas, en capacidad logística, en beneficio de las fuerzas ucranianas. Esta cifra de 3,3 mil millones es 2/3 de la cantidad total del instrumento de paz europeo. Ojo, muy interesantes las cantidades que está cifrando en estos momentos Josep Borrell. Está hablando de 16 millones de euros en equipos y munición, solo financiación que proviene de estructuras financieras de la Unión Europea, y cifraba en 3.300 millones la cantidad total movilizada desde principios de la invasión a través del instrumento de paz europeo. Pero indicaba Josep Borrell, el total, y lo cito en sus palabras, del esfuerzo para el instrumento de paz europeo más la aportación de Estados Unidos y Estados miembros alcanza el total del esfuerzo para el instrumento de paz, que como decimos son 3,3 millones, más la aportación extra que han hecho otros Estados miembros, alcanza un mínimo de 8.000 millones de euros. Y aquí en el saco también aprovechaba y citaba el apoyo de Estados Unidos, decía que es una cifra, palabras más o menos aproximadas, sin igual. Así que estas son las cifras que ha estado aportando, insistimos, 3,3 millones de ese instrumento de paz europeo, y además también tenemos que insistir que Ucrania sigue solicitando mayor apoyo económico y que el último paquete de ayuda financiera por el momento no está desbloqueado por la oposición de Hungría, que además iba a ser a través de una emisión de deuda conjunta por parte de los Estados miembros, y Hungría decía: Ucrania tiene toda mi ayuda, pero yo no voy a seguir endeudándome de esta forma, y sobre todo viendo la que se me viene encima con la recesión económica. Vamos a seguir escuchando un poquito más. ¿Cómo podemos montar nuestra inversión en defensa y nuestras capacidades defensivas? Tenemos la situación de Ucrania. Se están destruyendo las infraestructuras de ese país y el invierno allí va a ser muy duro. Tenemos que apoyarles, pero también tenemos que pensar en nuestras propias capacidades y defensas y nuestras propias inversiones. Y para estudiar todos esos aspectos, esta mañana los ministros han asistido al Consejo Director de la Agencia Europea de Defensa, que revestirá cada vez más protagonismo. La Agencia de Defensa Europea, que yo presido su Consejo Director, pues será un órgano que se ocupará de todos los esfuerzos de coordinación desde el punto de vista de la defensa y la seguridad europea. Y hoy he pensado el segundo CARD, que son unas siglas, es la revisión coordinada
de defensa. Es la mejor instantánea del universo de defensa en Europa. Si quieren conocer las capacidades defensivas europeas, pues estudien el CARD y ya hemos hecho un segundo informe de estas características. Es una revisión coordinada en torno a la defensa y sus conclusiones son claras. Voy a presentar una serie de transparencias ahora para que entiendan mejor de qué se trata. En el 2021, el esfuerzo europeo en defensa de todos los Estados miembros alcanzó 240.000 millones. Estamos hablando del 2021. Es donde la línea verde se transforma en naranja, es el 2021. Y ven que hay un menor gasto, no se ha aprovechado toda la capacidad financiera. Todo el mundo hasta entonces había estado recortando el gasto de defensa de manera bastante poco coordinada. Y, por tanto, el gasto en defensa se redujo de 190 a unos 160. Y hubo una gran diferencia que fue aumentando desde el 2008 hasta el 2014 con la invasión de Crimea. La invasión de Crimea fue pues como un despertador y desde entonces el gasto militar empezó a aumentar paulatinamente, aunque muy lentamente, y ha creado una gran carencia, una gran diferencia, lo que se llama el infragasto en defensa. A partir del 2018 empezamos a aumentar por encima del nivel previo a la crisis. Bueno, está desglosando ahora Josep Borrell la evolución del gasto en defensa de la Unión Europea. Insistimos, se cifraba en total el esfuerzo para instrumento de paz europeo más la aportación de los Estados miembros hacia Ucrania en un mínimo de 8.000 millones de euros. Y mientras tanto, tenemos que poner el foco sobre otra cuestión también muy importante, una noticia que hemos conocido de última hora y que en estos momentos nos está llamando y mucho la atención. Ojo, porque los grandes bancos de Wall Street están colaborando con la Reserva Federal de Nueva York para aprobar una moneda, bueno, en este caso, dólar digital. Estamos viendo cómo una de las unidades de la Reserva Federal de Nueva York va a colaborar con casi una docena de bancos y otras instituciones financieras para aprobar el dólar digital. ¿De qué entidades estamos hablando? Bueno, pues entre los grandes bancos de Wall Street hablamos de Citigroup o de Wells Fargo. Mastercard también va a estar allí, citando algunas de las entidades financieras importantes que van a participar en este proyecto piloto. Así que Wall Street y la Reserva Federal tienen la intención de seguir adelante con esa agenda enfocada en las divisas digitales, a pesar, por ejemplo, de la reciente volatilidad que hemos estado viendo en el caso del mercado cripto. Es más, este anuncio, esta noticia, viene en un momento en el que, recordemos, la Reserva Federal ha aprovechado la crisis desatada por FTX para insistir en la importancia de seguir buscando la regulación en el entorno cripto. ¿Y qué puede haber más regulado que una moneda, en este caso dólar digital, por parte del Banco Central de Estados Unidos? Bien, aquí estamos viendo, por tanto, algunos mensajes y movimientos estratégicos que son de gran importancia. Como decíamos, Citigroup, Mastercard, Wells Fargo son algunas de las principales entidades financieras que van a participar en este experimento, en esta prueba piloto, junto con el Centro de Innovación de la Reserva Federal de Nueva York. El proyecto se denomina Red de Responsabilidad Regulada, se va a llevar a cabo en un entorno de prueba, va a utilizar datos simulados para ver cuál es la evolución, el encaje, la viabilidad que tiene este proyecto. Además, el piloto va a probar cómo los bancos que utilizan tokens de dólares digitales en una base de datos común pueden ayudar
acelerar los pagos. Además, a principios de este mes, una de las miembros de la Reserva Federal de Nueva York, Michelle Neal, que es jefa del grupo de mercado de la Fed de Nueva York, dijo que ve prometedor el uso del dólar digital del Banco Central para acelerar el tiempo de liquidación en los mercados de divisas. Así que un movimiento muy interesante, importante, además en el contexto en el que nos estamos moviendo. Vamos a ver cómo avanza y sobre todo cuáles van a ser las conclusiones que puedan sacar todas estas entidades y la Reserva Federal de Nueva York de este proyecto piloto. Pero lo que sabemos es que hay un interés común porque la moneda digital por parte de los bancos centrales salga adelante. Así que nosotros nos quedamos por un lado con ese enfoque muy importante y, ojo, porque también tenemos que mirar a China y además en el marco en el que nos estamos encontrando, un marco geopolítico, marco de la cumbre de líderes del G20 y además aprovechando también pues cuáles han sido las últimas conversaciones más ligadas hacia un intento de paz y frenar, atenuar el conflicto bélico. El ministro de Relaciones Exteriores de China, hablamos de Wang Yi, dice que el gigante asiático va a desempeñar un papel constructivo, lo ha calificado de esta forma, a la hora de promover las conversaciones de paz en Ucrania. Fernando, cuéntanos, porque es importante tener en cuenta también este avance, esta pronunciación del gigante asiático, que hasta el momento había preferido mantener un filón bastante más precario, más cauteloso a la hora de pronunciarse directamente sobre estos asuntos. Pues sí, ahora parece que China va a tener un papel activo en esa promoción de la paz en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de China, que es Wang Yi, ha dicho que China va a desempeñar un papel constructivo, ojo, constructivo, en la promoción de las conversaciones de paz en Ucrania. Es una información de Xinhua, que es la agencia de información de China. Esta agencia cita al ministro de Exteriores, que ha mantenido una reunión con el ministro de Exteriores de Rusia. Dice también el ministro de Exteriores de China que están satisfechos de ver a Rusia ofrecer señales de que apuesta por el diálogo y de su predisposición a extender ese acuerdo del grano, ese corredor de exportación a través del Mar Negro. Recordemos que ahora se plantea esa extensión del acuerdo de aquí al 19 de noviembre. Desde luego este tono favorece esa idea de luz al final del túnel, ¿no? De alguna manera. El tono se rebaja no solo entre Pekín y Estados Unidos, como veíamos ayer, sino que parece que también el gigante asiático podría de alguna forma impulsar esa mesa de diálogo para poner fin de una vez por todas a la guerra en Ucrania. Recordemos además que Lavrov en el G20 pues ha mostrado su posición de Rusia y que el resto de asistentes pues se ha mantenido en su asiento durante el discurso de Ucrania. Y ahora con estas declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia, pues las posibilidades de un final pacífico en Ucrania pues parece que aumentan. Muchísimas gracias, Fernando. Nos quedamos con estas claves. Aprovechamos para hacer una breve pausa y volvemos enseguida.
No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Los próximos minutos para poner el foco en la situación energética que sigue afrontando el viejo continente. Y saludamos a Diego Mateos, es CEO en Gesta Integral de Servicios Energéticos. Diego, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Diego, estamos viendo como los distintos países europeos, bueno, cada uno va mirando por lo suyo, evidentemente, va mirando por el panorama que tiene en casa. Y algunos, de hecho, ya en su momento decíamos cómo estaban desoyendo, ¿no?, las recomendaciones del Banco Central Europeo al no centrarse únicamente en los hogares vulnerables o incluso en medidas temporales, sino que, bueno, estaban haciendo lo que podían. Alemania, recordemos, va a asumir la totalidad de las facturas de los consumidores en diciembre, así que ahí no va a hacer ningún tipo de distinción entre hogares vulnerables o no vulnerables. Reino Unido, en estos momentos, prevé la posibilidad de prolongar el tope a la factura energética más allá de abril de 2023, que es cuando terminaría el periodo del tope actual. Y mientras tanto, pues por ejemplo, hemos tenido a Ursula von der Leyen en una cumbre del G20 nombrando los beneficios de las energías limpias de los países del sur global. Citaba a Namibia, citaba a Pakistán, citaba también a Indonesia, rascando simpatías de por donde puede, sobre todo para colarse Europa como en el ciclo de exportaciones de energías limpias de todos estos países. Conformando la fotografía general, ¿cuál es la situación más precisa que estamos viviendo en estos momentos, a pesar, por cierto, del clima inusualmente cálido que estamos teniendo en estos momentos, este invierno, otoño? Y yo creo que lo que está ocurriendo en este momento es que hemos pasado de un pánico que nos produjo unos precios históricos en agosto, porque se sobrecompró gas para poder llenar los almacenes. El objetivo era llegar al 80% de almacenamiento en noviembre, a principios de noviembre, y llegamos a finales de agosto. En este momento el almacenamiento del gas está al 95% en Europa, y encima no está descendiendo. Lo lógico es que en este momento